El lugar donde el Arca de la Alianza estuvo almacenada en Israel durante 2 décadas está programado para ser excavado. Algo significativo está sucediendo en Jerusalén, y de hecho, el mundo entero está al borde de una ocasión trascendental. Lo que ocurrió sobre el muro occidental hace días ha afectado profundamente incluso a aquellos más acostumbrados a sucesos sagrados. Estaba destinada a ser una oración matutina rutinaria. Los rabinos hablaban en voz baja, las paredes permanecían quietas y sus corazones estaban atentos. Entonces, justo al concluir la oración, descendió una columna de luz. No era luz solar, ni un simple reflejo. Era un haz vibrante, aparentemente intencional, pulsando rítmicamente mientras rodeaba a los peregrinos que rezaban, como si resonara con sus propias palabras. Las cámaras lucharon por capturar su esencia, pero los ojos de los testigos sí pudieron. Quienes estuvieron presentes describieron cómo el aire se volvía pesado, la atmósfera caía en un silencio profundo, acompañado de una calidez que evocaba tanto paz como asombro. La luz no parpadeó y desapareció, en cambio, permaneció, pareció respirar, antes de retirarse gradualmente, dejando tras de sí una quietud que se sentía más profunda que cualquier sonido. Rápidamente surgieron comparaciones, recordando las manifestaciones de fuego descritas en los Hechos de los Apóstoles y las brillantes imágenes de la revelación divina, eventos de los que se había leído durante mucho tiempo pero que nunca se esperó verdaderamente presenciar. Desde ese momento, las preguntas se han multiplicado, propagándose más rápido que cualquier metraje. ¿Fue esta una señal divina, una convocatoria celestial o quizás una advertencia gentil? Por favor, quédate conmigo hasta el final de esta narración. Si encuentras esto convincente, considera darle me gusta a este vídeo para ayudarlo a llegar a una audiencia más amplia. Hazte notar interactuando con tus comentarios y permanece con nosotros mientras exploramos lo que sucede a continuación. Estaba destinada a ser una tarde ordinaria en Jerusalén. La atmósfera estaba tranquila y sin incidentes mientras el sol comenzaba a ponerse hacia el oeste, proyectando largas sombras sobre las piedras antiguas. Los peregrinos se movían en silencio por caminos familiares, los guías hablaban en voz baja y el monte de los olivos se erguía como centinela, como siempre lo había hecho, vigilante, silencioso e inmutable. Nada hacía presagiar que la historia estaba a punto de agitarse bajo sus pies. Entonces, sin previo aviso, la tierra respondió. Los testigos informaron haber escuchado un sonido tan bajo que era casi imperceptible, un gemido profundo y resonante, como si la tierra misma suspirara. Momentos después, apareció una fisura en la ladera oriental del Monte de los Olivos. No era una simple grieta superficial ni un daño disperso, sino una única ruptura continua que se extendía hacia el oeste con una precisión inquietante. Trazaba una línea de la que se hablaba mucho en la profecía, pero que nunca se esperaba que se materializara. La hendidura avanzó constantemente, cortando piedra y tierra, moviéndose en una dirección imposible de ignorar, directamente hacia la ciudad vieja. Varios observadores notaron una extraña quietud en el aire mientras avanzaba, como si la ciudad misma hubiera enmudecido. No había viento, ni canto de pájaros, solo el sonido de la piedra cediendo a una fuerza invisible. Lo que más preocupaba a la gente, sin embargo, era donde se detuvo finalmente la fisura. Llegó al área directamente frente a la puerta dorada, antigua y sellada, cargada con siglos de anticipación, y luego se detuvo limpiamente, precisamente, justo antes de la muralla de la ciudad. No perforó las piedras, no continuó más. Simplemente cesó. Los que estaban cerca sintieron que el suelo vibraba bajo sus pies, no violentamente, sino deliberadamente, como marcando un límite invisible. Un anciano rabino presente en la escena fue escuchado susurrando una única y significativa referencia bíblica, Zacarías 14. Otros lo sintieron instintivamente, sin necesidad de nombrarlo, un reconocimiento profundo e innato de que este evento estaba lejos de ser aleatorio. Se levantaron teléfonos y se grabaron vídeos. Sin embargo, como suele suceder con momentos tan extraordinarios, las imágenes resultantes variaron enormemente. Algunos clips mostraban claramente la fisura extendiéndose como una cicatriz oscura sobre la piedra pálida. Otros parecían distorsionados, con bordes vacilantes y una profundidad indistinta, lo que dificultaba una medición precisa. En línea, los vídeos se difundieron rápidamente, solo para ser etiquetados rápidamente como inconclusos, especulativos o simplemente anomalías geológicas. Sin embargo, quienes estuvieron físicamente presentes no se dejaron conmover por tales explicaciones.
Muchos describieron una abrumadora sensación de gravedad, no exactamente miedo, sino un peso profundo que oprimía sus pechos, el tipo que se experimenta al darse cuenta de que se está en la intersección del tiempo y un significado profundo. Una mujer, entre lágrimas, relató más tarde, no fue caos. Se sintió ordenado, como si algo antiguo hubiera sido reconocido. Eruditos, teólogos y funcionarios de la ciudad comenzaron sus discusiones en silencio, reflexionando sobre la naturaleza del evento. ¿Tuvo un origen tectónico? ¿Fue simbólico? ¿O fue una manifestación de algo que las escrituras habían predicho durante generaciones? La escritura dice, en aquel día, sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, una profecía que no se sintió cumplida, sino claramente señalada. Lo que realmente hizo que este momento fuera inquietante no fue simplemente la grieta en sí, sino lo que sucedió después. En cuestión de días, Jerusalén comenzó a experimentar una serie de fenómenos de otro mundo. El monte de los olivos se agrietó, luces misteriosas comenzaron a circular por el cielo y temblores recorrieron la ciudad. La pregunta ahora pende sobre cada testigo, cada clip grabado y cada relato susurrado, ¿fue esta luz bautismal la señal inicial, la señal de apertura de algo mucho mayor que se aproxima a Jerusalén? Antes de adentrarnos en la siguiente revelación, que promete unificar todas estas señales anteriores, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, deja un comentario diciendo, Señor, estoy observando, y suscríbete a nuestro canal. Esto ayuda a que este mensaje crucial llegue a más personas que necesitan comprender los eventos que se desarrollan a nuestro alrededor. Esto es algo de lo que el mundo ha sido advertido durante generaciones, algo de lo que se ha hablado en textos sagrados, pero que rara vez se ha imaginado como algo que pudiera medirse físicamente. La primera indicación no provino de eruditos de profecías o teólogos, sino de una máquina. Comenzó debajo del Monte de los Olivos, directamente debajo de la fisura recién formada. Los sensores sísmicos, instalados para monitorear la microactividad tras los informes de inestabilidad del suelo, comenzaron a registrar vibraciones tan débiles que ningún humano podría sentirlas. Inicialmente, los investigadores asumieron que se trataba de un asentamiento subterráneo de rutina, ruido de fondo común en terrenos antiguos con fallas y cavidades. Sin embargo, los datos se negaron a ajustarse a los patrones normales. Las vibraciones no ocurrían al azar, llegaban en pulsos distintos. Ráfagas cortas eran seguidas por pausas, luego ráfagas más largas, y luego silencio. Este patrón se repetía una y otra vez, durante horas y luego días. Un técnico supuestamente comentó que la actividad se parecía menos a ruido geológico y más a una comunicación intencional. Dentro de las 48 horas, las grabaciones fueron marcadas para su análisis posterior. Cuando los analistas convirtieron los pulsos sísmicos en gráficos visuales, la semejanza se volvió innegable. Las señales seguían un ritmo preciso, compuesto por puntos y rayas, con espaciado y repetición específicos. La estructura era matemáticamente consistente. Varios investigadores, trabajando de forma independiente, llegaron a la misma inquietante conclusión: la tierra debajo del Monte de los Olivos vibraba en un patrón idéntico al código Morse. Al principio, nadie se atrevió a sugerir ningún significado inherente, pero la curiosidad finalmente prevaleció. Se trajo a un especialista en lingüística, seguido por un investigador de criptografía. Mapearon meticulosamente los pulsos, precisamente como fueron transmitidos. Cuando se decodificó, el mensaje se resolvió en una oración corta, clara, sobria y profundamente familiar para quienes conocen las Escrituras. Era un versículo que llamaba al arrepentimiento, no una advertencia de destrucción, no una declaración de llegada, sino una súplica sincera para que volvieran. Los testigos relataron más tarde que la sala quedó en completo silencio. El mensaje fue verificado repetidamente por diferentes equipos utilizando diferentes métodos, arrojando el mismo resultado. El versículo correspondía a una exhortación bíblica bien conocida al arrepentimiento, pronunciada en tiempos de ajuste de cuentas moral. No hubo profecías cumplidas, ni nombres o fechas específicas, solo una profunda súplica. Palabras antiguas, llevadas no por voz o pergamino, sino por la misma tierra debajo de Jerusalén. Los geólogos se sintieron inquietos. Las vibraciones se originaron directamente debajo de la línea de fisura que recorría el Monte de los Olivos. El radar de penetración terrestre confirmó sutiles desplazamientos debajo de la cresta, pero no ocurrió nada violento. La montaña no se estaba desmoronando, estaba respondiendo,
casi como si estuviera liberando algo que había estado almacenado en su interior. Varios investigadores se negaron a comentar públicamente. Los teólogos, sin embargo, no pudieron ignorar el profundo simbolismo. El Monte de los Olivos, asociado durante mucho tiempo con el arrepentimiento, la oración y la expectativa, ahora producía un llamado medible al arrepentimiento desde las profundidades de su superficie. Este mensaje llegó no a través de un profeta o una señal en el cielo, sino a través de la tierra misma. Las Escrituras registran instancias en las que la creación responde antes que la humanidad. Los expertos en sismología emitieron declaraciones comedidas, enfatizando que ningún proceso geológico conocido produce patrones lingüísticos codificados. Advirtieron contra la especulación, pero admitieron en privado que la anomalía desafiaba la explicación convencional. Los pulsos continuaron durante varios días antes de desvanecerse gradualmente, dejando grabaciones que no podían ser borradas. Y así, una pregunta ahora pende sobre Jerusalén. Si la tierra misma puede hablar, ¿qué nos pide que escuchemos? ¿Y si este fue simplemente el mensaje debajo de la grieta, que más yace oculto debajo de la superficie, esperando el momento oportuno para ser revelado? Por favor, no te vayas a ninguna parte. En el próximo segmento, un descubrimiento debajo de la superficie revelará algo aún más impactante, una señal que nadie esperaba en nuestra generación. Quédate conmigo, necesitas ver lo que se encontró. En los días posteriores a las perturbaciones en torno al Monte de los Olivos, la atención se centró en algo mucho más silencioso, pero posiblemente más inquietante. No fue el cielo esta vez, ni la tierra partiéndose bajo la piedra, sino el agua. Comenzó en el valle de Cedrón. Los lugareños familiarizados con el valle fueron los primeros en notarlo. Un pequeño manantial, conocido desde hace mucho tiempo por su curso predecible serpenteando hacia el sur a través del barranco, parecía comportarse de manera diferente. Inicialmente, fue sutil, un estancamiento inusual, una vacilación donde el agua normalmente fluía sin pausa. Nada dramático, nada que alarmara a un observador casual, hasta que el flujo cambió fundamentalmente. En lugar de continuar por su camino habitual, el arroyo comenzó a curvarse lenta, deliberadamente, redirigiéndose cuesta arriba. No se movió violentamente ni repentinamente, sino que se movió inconfundiblemente hacia el monte del templo. El agua puede exhibir muchos comportamientos extraños en la naturaleza, pero no elige la resistencia sobre la gravedad sin una causa. En cuestión de horas, el cambio se volvió innegable. Los canales que habían estado secos durante años se oscurecieron por la humedad. Las piedras a lo largo del camino alterado brillaban como si hubieran sido recién lavadas. Varios testigos comentaron sobre la notable claridad del agua, más clara de lo habitual, sin arrastrar escombros típicos después de los cambios estacionales. Se movía en silencio, constantemente, como si siguiera una ruta antigua, una que se recordaba en lugar de descubrirse recientemente. Empezaron a circular grabaciones. Vídeos tomados desde varios ángulos mostraban el mismo fenómeno, un arroyo vivo redirigiéndose de este a oeste, elevándose hacia el área tradicionalmente asociada con los patios del templo. No hubo construcción, ni lluvia reciente suficiente para explicar tal desvío. Los hidrólogos inicialmente sugirieron cambios en la presión subterránea relacionados con la actividad sísmica anterior, pero incluso ellos lucharon por explicar la precisión del giro. Lo que inquietó a muchos fue el aparente destino del agua. Las comparaciones con las Escrituras surgieron casi de inmediato. En el libro de Ezequiel, hay una visión de agua fluyendo desde el templo, comenzando como un hilo y convirtiéndose en un río, trayendo vida a donde quiera que vaya. La Escritura dice, todo vivirá donde vaya el río. Durante generaciones, este pasaje se interpretó simbólica y espiritualmente, no geográficamente. Sin embargo, aquí había agua en el valle de Cedrón, moviéndose hacia el lugar mismo que Ezequiel describió. Algunos residentes informaron que el aire alrededor del arroyo se sentía diferente, más fresco, más tranquilo. Un pastor que pasaba por el valle inferior notó que los animales bebían de él con avidez, demorándose más de lo habitual. Otros hablaron de una extraña quietud a lo largo de las orillas, como si el sonido mismo se suavizara cerca del flujo. Nadie afirmó milagros, ni nadie habló de sanaciones. Solo había una sensación generalizada de que algo ordinario se había vuelto atento, imbuido de un nuevo significado.
Las autoridades emitieron breves comunicados, y los funcionarios citaron desvíos hidrológicos temporales y aconsejaron al público que no sacara conclusiones precipitadas. Sin embargo, no se erigieron barreras ni se instalaron bombas. Se permitió que el agua siguiera su curso. Los investigadores monitorearon la situación en silencio. Sacerdotes y eruditos observaron desde la distancia. Mientras tanto, el arroyo continuó su inusual viaje. A las 10:29, para algunos pareció una mera coincidencia tras coincidencia. Para otros, se sintió como la creación de memoria, recordando un patrón escrito hace mucho tiempo. Primero, la montaña se agitó, luego la tierra habló, y ahora el agua se movió hacia el lugar donde se creía que el cielo y la tierra convergían. Si el río en la visión de Ezequiel comenzó como un hilo, entonces quizás la pregunta ahora no es qué está sucediendo, sino en qué etapa de este evento en desarrollo estamos presenciando. Mientras el cielo de Jerusalén brillaba con luz inexplicable, el recurso vital de agua de la ciudad continuaba comportándose de maneras que dejaban a los especialistas inquietos. Mientras la atención permanecía fija en temblores y luces, Jerusalén experimentó algo mucho más físico, algo que ningún instrumento podría malinterpretar. Comenzó con lluvia que, al principio, parecía insignificante. Los pronósticos estacionales habían predicho chubascos dispersos, nada más. Sin embargo, en cuestión de horas, la lluvia se intensificó drásticamente, concentrada en una banda estrecha sobre las laderas orientales fuera de la ciudad vieja. El agua se precipitó por canales antiguos que se creían inactivos, llenando barrancos y pasillos de piedra tallados por siglos de erosión. Los residentes de los vecindarios cercanos observaron cómo la escorrentía subía con una velocidad inesperada, arrastrando tierra, escombros y polvo ladera abajo en espesas olas de lodo. Entonces, la tierra comenzó a ceder. A medida que las aguas de la inundación desgarraban la tierra ablandada, capas enteras de suelo se desprendieron limpiamente y con decisión, revelando lo que había estado enterrado durante generaciones. Grandes losas de piedra emergieron a lo largo de las laderas expuestas. No eran escombros aleatorios ni rocas dispersas, sino piedras labradas, alisadas a mano y marcadas con grabados deliberados. Inscripciones hebreas, frases cortas y austeras, se hicieron visibles a medida que el lodo se lavaba. Los arqueólogos fueron convocados de inmediato. Lo que descubrieron silenció a la multitud reunida. Las piedras llevaban referencias repetidas a pacto y misericordia. No pasajes largos, sino breves declaraciones como, recordaré el pacto eterno y la misericordia perdura. No había fechas, nombres ni reclamos de autoría. La colocación de las piedras era tan llamativa como las palabras mismas. No estaban dispersas al azar, parecían dispuestas en líneas irregulares, como si estuvieran colocadas intencionalmente a lo largo de un límite antiguo. Algunas inscripciones mostraban un fuerte desgaste, lo que sugería una gran antigüedad, mientras que otras parecían notablemente conservadas, protegidas durante siglos por la misma tierra que ahora se había lavado. La inundación no las había destruido, las había descubierto. Los eruditos advirtieron moderación, pero el simbolismo era imposible de ignorar. En las escrituras, las inundaciones rara vez se representan como meros eventos de agua, a menudo significan juicio y restricción, seguidos de promesa. Después de que las aguas de Noé retrocedieron, el juicio no tuvo la última palabra, un pacto sí. Y el signo de ese pacto no fue mayor destrucción, sino un arco iris de misericordia que se extendía sobre las secuelas del juicio. Aquí, una vez más, el agua había despojado la tierra, y lo que quedó fueron palabras que hablaban de pacto. Un erudito rabínico señaló en voz baja que las inscripciones no hablaban de castigo, ninguna advertía de ira. Cada frase apuntaba en cambio a la rememoración, a la misericordia preservada más allá del juicio, como para transmitir el mensaje, incluso cuando la tierra tiemble, la promesa perdura. Los testigos relataron más tarde la extraña calma que se instaló en el área después de que la inundación cedió. La lluvia cesó abruptamente. El aire se despejó. La luz del sol atravesó las nubes bajas, refractando tenues colores sobre la piedra húmeda, un fenómeno notado por muchos pero comentado por pocos. Las autoridades se movieron rápidamente para acordonar el sitio. Las declaraciones oficiales describieron el evento como desplazamiento de suelo inducido por la lluvia que revelaba material arqueológico, una descripción precisa, aunque incompleta. Porque lo que realmente inquietó a los observadores no fue solo lo que se había revelado, sino el momento y el contexto de su revelación.
Primero se agitó la montaña, luego la tierra habló con ritmo, luego el agua cambió su curso, y ahora una inundación expuso palabras sobre misericordia. Las Escrituras siempre han unido estas imágenes, inundación y promesa, juicio y gracia, tierra temblorosa y pacto fiel, no como contradicciones, sino como compañeras. Las piedras ahora expuestas al aire libre parecían hacer eco de esa misma tensión. Si esto fue un recordatorio, no fue gritado, fue descubierto. Y la pregunta que quedó en el aire sobre Jerusalén no era si existía el juicio, sino si, incluso ahora, se estaba revelando la misericordia, colocada donde todos finalmente pudieran verla. Al principio, nada de esa noche pareció inusual. Jerusalén se estaba acomodando a su ritmo familiar después del anochecer, las calles se adelgazaban, las oraciones flotaban por las ventanas abiertas, las piedras antiguas conservaban el calor del día. Personas de muchas naciones estaban presentes, algunas de visita, otras regresando a casa, la mayoría sin saber que algo fuera de lo común estaba a punto de ocurrir. Entonces, el cielo se transformó. Apareció una columna de luz sobre la ciudad, descendiendo, no parpadeando. No era un rayo, ni una bengala, ni un reflejo de aviones o nubes. Quienes la presenciaron lucharon por encontrar palabras para describir lo que sus ojos estaban contemplando. La luz no se dispersó, se concentró. Se movió con propósito, constante pero viva, como respondiendo a algo invisible. Las imágenes se difundieron rápidamente, acumulando millones de visitas. Sin embargo, las grabaciones nunca coincidieron completamente con la experiencia vivida. En algunos clips, la luz parecía excesivamente brillante, disolviéndose en blanco puro. En otros, parpadeaba, como si los propios sensores no estuvieran seguros de cómo interpretar lo que observaban. Quienes estuvieron allí en persona hablaron menos de lo que vieron y más de lo que sintieron, una pesadez en el aire, un silencio que oprimía hacia adentro. Algunos describieron una calma profunda, mientras que otros sintieron inquietud. Unos pocos admitieron haber experimentado miedo, aunque no del tipo que incita a huir, sino del tipo que paraliza el cuerpo. Los testigos no estuvieron de acuerdo en cada detalle minucioso, pero sí coincidieron en un punto crucial: esto no era ordinario y no era un incidente aislado. Jerusalén, después de todo, ha experimentado momentos como este antes, momentos que se repiten, no idénticamente, sino de forma reconocible. No son espectáculos para entretener, sino patrones que, aunque no gritan abiertamente, insisten en ser notados. Sería fácil descartar esto como otro clip viral, otra anomalía pronto enterrada bajo el siguiente titular. De hecho, muchos ya lo han hecho. Sin embargo, la negación se vuelve considerablemente más desafiante cuando uno retrocede y observa no un evento único, sino el ritmo de los eventos, luz, tierra, agua, exposición, que se desarrollan alrededor de la misma ciudad, dentro de la misma estación, tocando los mismos lugares antiguos. Las Escrituras han comunicado durante mucho tiempo a través de imágenes en lugar de explicaciones explícitas. Hablan de fuego que no consume, luz que señala presencia en lugar de desempeño, y señales que no obligan a creer sino que invitan al discernimiento. Jerusalén se encuentra en el nexo de estas imágenes, no por acuerdo humano, sino por una superposición de memoria tras memoria. Y cuando aparece algo inusual aquí, surge la pregunta no solo, ¿qué pasó?, sino también, ¿por qué aquí? ¿Y por qué ahora? La pregunta crucial que tenemos ante nosotros ya no es si algo fue presenciado, demasiados ojos, demasiadas grabaciones, demasiados testimonios atestiguan lo contrario. La verdadera pregunta es más silenciosa y difícil: si esto no fue para convencer, si no fue para entretener, entonces ¿para qué fue diseñado para despertar? Procedamos con cuidado, paso a paso, a través de lo que se ha desarrollado, manteniendo tanto la maravilla como la cautela en igual medida. Porque sea lo que sea que este momento signifique, no exige prisa, exige atención. La vida es solo un viaje, una transición del mundo fugaz y presente al reino eterno. Como está escrito, durante el día, el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y por la noche, en una columna de fuego para darles luz, para que pudieran viajar de día o de noche. Ni la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche abandonaron su lugar delante del pueblo. Éxodo 1 y 21. Si los libros de Moisés se nos presentaran por primera vez, ¿con qué profundo interés los leeríamos? ¿Y qué poderosa impresión causarían sus contenidos en nuestras mentes?
Sentarnos a leer cómo Dios preparó el mundo para nuestra recepción, cómo creó a nuestros primeros padres, cómo cayeron por el pecado y cómo Dios bondadosamente abrió una puerta de esperanza ante ellos. Recorrer la historia de los longevos antediluvianos, la historia de los patriarcas y, sobre todo, los maravillosos tratos de Dios con su pueblo. Seguramente, nos absorbería el tema y nos llenaríamos de admiración por el libro. Sin embargo, hemos estado familiarizados con estos relatos desde la infancia, y por lo tanto, han perdido el encanto de la novedad. Aún así, no podemos leer estos libros cuidadosamente y con oración, especialmente cuando consideramos que el pasado fue típico del presente, sin derivar interés, instrucción y provecho. Israel había sido liberado de Egipto con mano poderosa. Estaban al borde de cruzar el mar, entrar en el desierto y viajar a la tierra prometida. Moisés era su líder, pero necesitaban a alguien más sabio, más paciente y más poderoso que Moisés. Así es con nosotros, el Señor nos ha sacado del Egipto de nuestro estado natural. Hemos cruzado el mar, que para siempre nos prohíbe regresar a él. Somos extranjeros y peregrinos en la tierra, viajando a un país que el Señor ha prometido darnos como herencia. Hay, por lo tanto, una notable similitud entre las circunstancias de Israel y las nuestras. Y mantendremos esto en perspectiva mientras meditamos sobre esta porción de la palabra del Señor. Aquí, primero observamos la necesidad de Israel. Requerían un guía. Tenían un largo viaje por delante, uno que tomaría 40 años. Tenían que viajar por un camino desconocido, uno que nunca antes habían pisado. Numerosos adversarios buscarían obstaculizar su progreso. Muchos peligros se presentaban en el camino, y poseían corazones desconfiados y engañosos. Compañeros cristianos, ¿no es precisamente así con nosotros? Estamos emprendiendo un viaje a un país del cual el Señor nuestro Dios nos ha informado. El viaje es largo y arduo. A algunos les lleva 20, a otros 40, y a algunos 60 años viajar de la tierra al cielo. Es un camino desconocido, un camino que nadie conoce, un camino que nunca antes hemos pisado, un camino que, por naturaleza, nunca podríamos encontrar y del cual somos propensos a desviarnos. Estamos rodeados por numerosos enemigos visibles e invisibles. El mundo, ya sea frunciendo el ceño como un perseguidor decidido o lisonjeándose como un engañador ruin, es nuestro adversario. Ahora con sus burlas, sarcasmos o espada, y luego con sus vanidades doradas, cebos que agradan a la carne y lisonjas, se esfuerza por desviarnos de los rectos caminos del Señor. Satanás y sus huestes, astutos, sagaces, crueles, unidos, perseverantes y decididos, se proponen aterrorizarnos y hacernos retroceder, o seducirnos fuera del camino. Y lo peor de todo, dentro de nuestras propias naturalezas, albergamos un enemigo decidido que está siempre presente, siempre vigilante y siempre poderoso. Sí, la carne codicia contra el espíritu. Encontramos una ley en nuestros miembros que lucha contra la ley de nuestra mente. El mundo, la carne y el diablo, combinados, se oponen a nuestro progreso, obstaculizan nuestra marcha y, si es posible, buscan destruirnos en el desierto. Luego hay tantos peligros, las rocas altísimas de la presunción, las ciénagas de la duda y el miedo, las trampas del error, los barrancos del pecado voluntario, la serpiente ardiente de la tentación, el escorpión de la lujuria indulgente. El sol y la sombra, las arenas estériles y los valles verdes, las rocas de granito y las corrientes que fluyen, todos ellos ocultan peligros. Y tampoco podemos confiar en nosotros mismos ni por un solo momento si hemos de permanecer seguros. Lo peor de todo es que poseemos corazones desconfiados y engañosos. La fe victoriosa es imposible sin las renovaciones constantes del Espíritu Santo. Dudamos de la promesa y desconfiamos del prometedor. A veces cuestionamos si realmente hemos dejado Egipto. En otras ocasiones, estamos listos para concluir que, debido a nuestro pecado, Él nos ha sacado solo para matarnos en el desierto. Esta desconfianza en Dios es el pecado que tan fácilmente nos enreda. Con un viaje tan largo, un camino tan desconocido, tantos enemigos, tantos peligros y corazones tan incrédulos, ¿podemos alguna vez llegar a la tierra prometida? ¿Podemos? No si nos dejan solos. No si solo somos guiados por Moisés. No si solo tenemos un ángel como guía. Necesitamos un guía que conozca el camino íntimamente,
que pueda vencer a nuestros muchos enemigos, que pueda guiarnos de manera segura a través de todos nuestros peligros, y que pueda soportar nuestros corazones y vidas obstinados. Necesitamos un guía cuya sabiduría sea perfecta, cuyo poder sea todopoderoso, cuyo cuidado sea constante, cuya paciencia sea inmutable y cuya misericordia sea eterna. Y tenemos tal guía. Porque el Altísimo Dios, que gobierna los reinos de los hombres, nos ha dicho: te instruiré y te enseñaré el camino en que debes ir, te guiaré con mi ojo. Salmo 32, 8. Y tan dulcemente nos ha asegurado de su amor, ha ganado nuestra confianza y ha revelado su carácter y cualificaciones que hemos dicho de todo corazón: me guiarás con tu consejo, y después me recibirás en gloria. El Dios de Israel fue el guía de Israel, y este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos. Él será nuestro guía hasta la muerte, a través de la muerte, y más allá de ella. Durante el día, el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y por la noche, en una columna de fuego para darles luz, para que pudieran viajar de día o de noche. Esto nos lleva a considerar, en segundo lugar, la misericordia del Señor. Dios proporcionó precisamente lo que los israelitas necesitaban en el desierto: un guía para conducirlos de día y de noche. Iba justo delante de ellos, mostrando así el camino, despejándolo de dificultades insuperables y conduciéndolos por él. Esto es precisamente lo que nuestro buen y bondadoso Dios hace por nosotros. Él está verdaderamente presente con nosotros, aunque sea invisible para nosotros. Nunca está lejos de ninguno de nosotros. Él marca nuestro camino. Él elimina todo impedimento real de nuestro camino y nos guía paso a paso hacia la tierra prometida. Naturalmente, no conocemos el camino. Y cuando lo hacemos, nuestra naturaleza lo desprecia. Dejados a nosotros mismos, elegiríamos el atajo, el camino fácil y la carretera transitada. Pero Él nos guía por un camino en zigzag, por un camino áspero e irregular donde hay muy pocos compañeros de viaje. Su elección es la mejor. El camino que Él señala es el único correcto. Está destinado a humillarnos, a probarnos y a revelar lo que hay en nuestros corazones. Es para que caminemos por fe y no por vista. Es para enseñarnos nuestra necesidad de Él y para llevarnos a aferrarnos a Él. Él vino detrás de ellos. Cuando los egipcios se acercaron, la columna de fuego se movió y descendió como una partición de fuego, una barrera infranqueable entre las dos compañías. El Señor iba delante de ellos, y el Dios de Israel era su recompensa. Asimismo, nuestro sabio y vigilante guía se convierte en nuestro escudo. Se interpone entre nosotros y el peligro. ¿Con qué frecuencia, muy a menudo, los egipcios nos habrían alcanzado por detrás y nos habrían herido, si no destruido? Pero nuestro Dios estaba allí. Él nos protegió y preservó. Nunca lo sabremos hasta que lleguemos a la gloria, cuántas veces y de cuántas maneras el Señor ha intervenido por nosotros y nos ha preservado. Él se adaptó a todas sus circunstancias. De día, cuando el sol derramaba sus rayos de luz cegadora y calor abrasador, era una nube refrescante y reconfortante, extendiéndose como un vasto paraguas sobre toda la compañía. De noche, cuando caían los rocíos fríos y soplaban los vientos helados, era un fuego cálido y alegre. Era sombra o luz, sombra o calor, justo lo que necesitaban. Y oh, amados, ¿cómo se ha adaptado nuestro Dios a todas nuestras circunstancias a lo largo de estos muchos años en el desierto? Nos ha calentado con su amor y nos ha refrescado con su misericordia. Nos ha abrigado con su mano extendida y nos ha animado con su palabra amorosa. Mirando hacia atrás, podemos ver que hemos tenido la nube de día y el fuego de noche. Él les ha provisto completamente para que pudieran viajar de día y de noche. Si tenían que levantar sus tiendas y empacar para una marcha al mediodía, la nube los cubría. Y si tenían que prepararse para una mudanza a medianoche, el fuego les daba luz para trabajar. Si viajaban por arenas abrasadoras bajo un cielo ardiente, estaban protegidos. Y si viajaban bajo la penumbra de la medianoche, eran iluminados y animados. Bendito sea Dios por la provisión que ha hecho para nosotros, porque hemos encontrado que su gracia es suficiente para nosotros y su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Nuestros zapatos han sido de hierro y bronce. Y como nuestro día, así ha sido nuestra fuerza. Hemos viajado de día y de noche. Algunos de nosotros hemos viajado mucho de noche, pero siempre hemos encontrado la verdad del testimonio: para el justo surge luz en las tinieblas.
Él continuó su bondad con ellos hasta el final. Ni la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche abandonaron su lugar delante del pueblo. El símbolo de la presencia divina los acompañó hasta que Moisés murió. Cuando Josué se convirtió en líder, el arca abrió el camino a través del Jordán y los condujo a la tierra prometida. Asimismo, la providencia de Dios nos cuidará, nos consolará, nos guiará y nos suplirá hasta que lleguemos al Jordán. Y entonces Jesús, el capitán de nuestra salvación, Jesús, el arca del pacto eterno, nos guiará a través del río, allanará el camino y nos introducirá en la tierra prometida. El que comenzó con nosotros continuará con nosotros, y no nos dejará, ni nos abandonará, hasta que haya hecho todo lo que nos ha prometido. Cada jota y cada tilde de su palabra debe cumplirse. Porque el Señor no abandonará a su pueblo por amor a su gran nombre, porque le ha placido al Señor hacerlo su pueblo. Estamos seguros de esto mismo, que aquel que ha comenzado una buena obra en vosotros la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Amados, ¿viajan de Egipto a Canaán, de la tierra al cielo? Si es así, necesitan un guía. Ninguna criatura será suficiente. Debe ser el Señor mismo. Él guía a todo su pueblo por su providencia. Porque sus ojos van de un lado a otro por toda la tierra para mostrarse fuerte en favor de todos aquellos cuyos corazones son perfectos hacia Él. Los guía por su gracia. Su palabra es nuestro directorio, el mapa de nuestro viaje. En ese mapa, Él brilla por su Espíritu Santo, y dentro de nosotros, Él obra por el mismo agente divino. Él convence, Él inclina, Él guía, Él sustenta, y finalmente, Él nos introduce en el descanso eterno preparado para el pueblo de Dios. Si Dios es tu guía, Él adaptará su manifestación a tus circunstancias. No habrá una nube o fuego visible, pero Él allanará tu camino ante tu rostro. No te guiará como a un caballo o a un mulo con freno y brida, sino como a un ser racional, como a un hijo amado. Te tomará de la mano gradualmente, allanará tu camino con gracia, y te consolará y animará a medida que avances bajo su guía. Progresarás tanto de día como de noche, en prosperidad y adversidad, en alegría y tristeza, en luz y oscuridad, en verano e invierno. Aún así, harás tu camino hacia la tierra prometida. El verdadero cristiano puede viajar de día o de noche. No depende de las circunstancias. A menudo se eleva más allá de la región de las segundas causas. Progresa porque el Señor está con él. Si Dios comienza a guiarte, Él recorrerá todo el viaje contigo. No te dejará a medias. No te abandonará al final. Anciano peregrino, anímate. El Señor que te guió cuando eras joven, que te guió en la plenitud de la vida, no te dejará ahora. Incluso hasta la vejez, todos sus elegidos probarán su amor soberano, eterno e inmutable. Y cuando sus cabellos adornen sus sienes como lana blanca, aún serán llevados en su seno. Joven cristiano, ten valor. Tienes un largo viaje por delante. Puede que esté ante ti. Tendrás que cruzar un desierto desolado y aullante. Tendrás que luchar contra Ag, rey de Basán, y contra el rey de los amorreos. Los amalecitas pueden salir contra ti. Moab puede contratar adivinos contra ti, pero no temas. Sigue adelante. Mantén tu ojo en la nube de día y espera el fuego de noche. Aquel que tiene misericordia de ti te guiará. Incluso junto a los manantiales de agua, te guiará. Es posible que a veces te detengas y te preguntes cuál es el camino correcto cuando llegues a una bifurcación. Pero incluso entonces, oirás una voz detrás de ti diciendo, este es el camino. Anda en él. Las dudas pueden asaltarte. Los miedos pueden atacarte. Satanás y el mundo pueden conspirar contra ti. Pero tu Dios te guiará. Te sostendrá, te suplirá y te defenderá, y hará que toda su bondad pase ante ti. Durante el día, el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y por la noche, en una columna de fuego para darles luz, para que pudieran viajar de día o de noche. Ni la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche abandonaron su lugar delante del pueblo. Cuando Israel fue liberado de Egipto, el Señor que los sacó los ayudó en cada necesidad, pero los rodeó. A menudo murmuraban por el camino porque juzgaban por vista, pero al final se vieron obligados a decir, el Señor los ha guiado bien. Por fuego y nube se les mostró el camino a través de las arenas sin senderos, y Amalec fue derrocado.
Por las manos levantadas de Moisés, se enderezó el camino, para probar sus corazones y dar a conocer la gloria de Dios y mostrar su sabiduría, poder y amor empeñados en salvar a los suyos. Asimismo, el camino del verdadero creyente a través de muchos peligros, aunque oscuro para el sentido, es correcto por fe y nos conduce a los cielos. También reprendió al mar rojo, y se secó. Así los condujo a través de las profundidades como por el desierto. Salmo 106, 9. Hace varias semanas de sábado, predicamos sobre la liberación de los hijos de Israel de Egipto por la sangre de la Pascua. Y les dijimos entonces que creíamos que ese evento era un tipo de la salida del pueblo de Dios de esa casa de esclavitud espiritual, ese horno de sufrimiento mental del cual son liberados por la gracia omnipotente de Dios en el momento de su conversión. Esta mañana, continuamos la narrativa. Sin duda, los hijos de Israel supusieron que ahora todo había terminado. Los egipcios los habían despedido, suplicándoles que se marcharan y cargándolos con riquezas. El terror había invadido el corazón de Egipto, pues desde el rey en el trono hasta el prisionero en la mazmorra, todo era desconcierto y temor por Israel. Egipto se regocijó por ellos cuando partieron. Por lo tanto, los hijos de Israel dijeron para sí mismos, ahora marcharemos a Canaán de inmediato. No habrá más peligros, ni más problemas, ni más pruebas. Los mismos egipcios nos han despedido, y tienen demasiado miedo de nosotros para molestarnos jamás. Ahora atravesaremos el desierto a pasos apresurados. Y cuando pasen unos días más, entraremos en la tierra de nuestra posesión, la tierra que fluye leche y miel. No tan rápido, dice Dios. Aún no ha llegado el momento de que descansen. Es cierto que los he librado de Egipto, pero hay mucho que deben aprender antes de estar preparados para habitar en Canaán. Por lo tanto, los rodearé y les instruiré y enseñaré. Y sucedió que el Señor rodeó a los hijos de Israel por el camino del desierto del Mar Rojo hasta que llegaron frente a Baal-Zephón, donde por ambos lados las montañas escarpadas los encerraban. Faraón se entera. Los alcanza para vencerlos, y ellos se mantienen en terrible pavor y peligro de sus vidas. Ahora, amados, suele ser así con el creyente. Él sale de Egipto espiritualmente en el momento de su conversión y se dice a sí mismo, ahora siempre seré feliz. Tiene un ojo brillante y un corazón ligero, pues sus cadenas han sido destrozadas y ya no siente el látigo de la conciencia sobre su hombro. Dice, puedo tener una vida corta, pero será feliz. Unos pocos años más rodando me llevarán a la costa de la hermosa Canaán, y entonces ya no habrá guerra, ni lucha, ni perturbación, sino paz. No tan rápido como deseas, dice Dios. Oh, pequeño, tengo más que enseñarte antes de que estés preparado para mi palacio. Entonces comienza a rodearnos y a traernos a apuros y peligros. Los pecados que pensábamos que nos habían abandonado por completo nos acechan por detrás, mientras que inundaciones infranqueables bloquean el camino. Incluso el tembloroso Israel que se detiene junto al Mar Rojo es solo un pálido emblema de la terrible posición en la que cae usualmente el Hijo de Dios a las pocas semanas o meses de haber salido de la tierra de Egipto. Predicaré esta mañana un sermón que espero sea útil para aquellos de ustedes que recientemente han llegado a conocer al Señor. Esperaban construir tabernáculos en los que habitar en la cima de las montañas de gozo para siempre. Pero encuentran, por el contrario, que tienen grandes problemas y conflictos, y quizás ahora están experimentando una prueba más terrible de lo que jamás hayan experimentado en toda su vida. Intentaré mostrarles que esto es exactamente lo que podrían haber esperado. Que habrá un Mar Rojo muy pronto después de salir de su casa de servidumbre. Otros de ustedes, mis queridos amigos, han pasado por todo esto hace muchos años. Pueden decir que han pasado muchos días desde entonces. He visto muchos cambios, pero he sido sostenido hasta ahora. ¿Quién podría sostenerme sino tú? Pero estoy seguro de que estarán contentos de revisitar el lugar donde Dios los libró de sus aflicciones. Nos resulta muy agradable mirar el lugar donde fuimos enseñados en nuestros días de escuela o visitar los lugares de nuestra infancia. Así que ustedes, que tienen canas en la causa de su maestro, no encontrarán tedioso retroceder un poco y mirar ese Mar Rojo que Dios reprendió y secó para que pudieran cruzarlo, incluso como por el desierto. Llegando entonces al tema, los hijos de Israel enfrentaron dificultades, y así, en general, lo hace el Hijo de Dios poco después de salir de Egipto. Pero entonces tenían sus refugios, y además, Dios tenía un gran y grandioso designio que cumplir en todos los problemas en los que fueron llevados.
Tomaré el primer punto. Los hijos de Israel enfrentaron 3 dificultades, 3 peligros extremadamente grandes. Y así, creo, cada heredero del cielo, dentro de un periodo muy corto después del momento de su liberación, se encontrará con lo mismo. La primera fue una gran prueba enviada por Dios mismo. Tenían el mar Rojo delante de ellos. Ahora, no fue un enemigo quien colocó el mar allí, fue Dios mismo. Por lo tanto, podemos considerar que el mar Rojo representa alguna gran y ardua providencia que el Señor seguramente colocará en el camino de cada niño recién nacido para probar su fe y la sinceridad de su confianza en Dios. No sé, amados, si su experiencia corroborará la mía, pero puedo decir esto: la peor dificultad que jamás he encontrado, o creo que jamás encontraré, ocurrió poco después de mi conversión a Dios. Y generalmente deben esperar, muy pronto después de haber llegado a conocerlo y amarlo, que enfrentarán algún gran, amplio y profundo mar Rojo directamente en su camino, que apenas sabrán cómo cruzar. A veces ocurrirá dentro de la familia. El esposo, por ejemplo, si es un hombre impío, podría decir: no asistirás a tal o cual lugar de culto. Te prohíbo rotundamente que te bautices o te unas a esa iglesia. Hay un mar Rojo ante ti. No has hecho nada malo. Es Dios mismo quien coloca ese mar Rojo ante tu camino. O quizás, antes de ese momento, estabas involucrado en un negocio que ya no puedes continuar conscientemente. Y hay un mar Rojo que debes cruzar al renunciar a tu medio de vida. No ves cómo se va a hacer, cómo te vas a mantener y proveer cosas honestas ante todos los hombres. O quizás tu empleo te lleva entre hombres con quienes antes tenías una relación amistosa, y ahora, de repente, te dicen: ven, no harás como solías hacer. Allí de nuevo hay un mar Rojo ante ti. Es una lucha dura. No te gusta salir y decir: no puedo, no lo haré, porque soy cristiano. Te quedas quieto, medio asustado de seguir adelante. O quizás sea algo que procede más directamente de Dios. Descubres que justo cuando Él planta una vid en tu corazón, Él quema todas las vides en tu viñedo. Y cuando Él te planta en su propio jardín, es entonces cuando Él arranca todas tus comodidades y alegrías. Justo cuando el sol de justicia está saliendo sobre ti, tu propia pequeña vela se apaga. Justo cuando más lo necesitas, tu calabaza se ha marchitado, tu prosperidad se va, y tu inundación se convierte en un reflujo. Repito, puede que no sea así para todos ustedes, pero creo que la mayoría de los hijos de Dios no han escapado de la esclavitud de Egipto por mucho tiempo antes de encontrarse con algún terrible mar revuelto, azotado quizás por vientos tempestuosos, directamente en su camino. Se quedan boquiabiertos y dicen: oh Dios, ¿cómo puedo soportar esto? Pensé que podía renunciar a todo por ti, pero ahora siento que no puedo hacer nada. Pensé que estaría en el cielo y todo sería fácil. Pero aquí hay un mar que no puedo pagar. No hay un escuadrón de barcos que me lleve al otro lado. Ni siquiera está puenteado por tu misericordia. Debo nadarlo, o si no, temo que debo perecer. Luego los hijos de Israel enfrentaron una segunda dificultad. No les habría importado nada el mar Rojo si no hubieran sido aterrorizados por los egipcios que estaban detrás de ellos. Estos egipcios, creo, pueden interpretarse esta mañana, por vía de parábola, como representantes de aquellos pecados nuestros que pensamos que estaban limpios, muertos y desaparecidos. Por un tiempo después de la conversión, el pecado no molesta a un cristiano. Está muy feliz y alegre en el sentido de perdón. Pero antes de que pasen muchos días, entenderá lo que Pablo dijo: encuentro otra ley en mis miembros. Así que, cuando quiero hacer el bien, el mal está presente conmigo. El primer momento en que recupera su libertad, se ríe y salta en éxtasis de alegría. Piensa: oh, pronto estaré en el cielo. En cuanto al pecado, puedo pisotearlo bajo mis pies. Pero cuidado, apenas otro sábado alegra su espíritu antes de que descubra que el pecado es demasiado para él. Las viejas corrupciones que imaginaba que estaban enterradas resucitan y surgen de nuevo. Y comienza a clamar: ¡ay de mí, hombre miserable! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ve a todos sus viejos pecados galopando detrás de él, como Faraón y su ejército persiguiéndolo hasta las orillas del Mar Rojo. Hay una gran prueba ante él. Oh, piensa que podría soportar eso. Piensa que podría cruzar el Mar Rojo. Oh, esos egipcios. Están detrás de él. Pensó que nunca los volvería a ver jamás.
Eran la plaga y el tormento de su vida cuando lo hacían trabajar en el horno de ladrillos. Ve a su viejo amo, el mismo hombre que solía azotarlo en la espalda, cabalgando a toda prisa tras él. Y están los ojos de ese faraón negro brillando como fuego en la distancia. Ve el rostro horrible y hosco del tirano, y cómo tiembla. Satanás lo persigue, y todas las legiones del infierno parecen liberadas, si es posible. En tal momento, además, nuestros pecados son más formidables para nosotros que antes de que fueran perdonados. Porque cuando estábamos en Egipto, nunca vimos a los egipcios montados en caballos o en carros. Solo aparecían como nuestros capataces con sus látigos. Pero ahora esta gente ve a los egipcios a caballo, vestidos con armadura. Contemplan a todos los hombres valientes saliendo con sus instrumentos de guerra para matarlos. Así lo encontré yo, hablando por mí mismo, que cuando primero conocí el peso del pecado, era como una carga, como un trabajo, como una molestia. Pero cuando por segunda vez pedí al Señor que creciera en fe y amor y toda gracia, que conociera más de su salvación, y buscara más fervientemente su rostro, y cuando Él me respondió al soltar todos mis pecados sobre mí, aparecieron más espantosos que antes. Pensé que los egipcios en Egipto no eran ni la mitad de malos que los egipcios fuera de Egipto. Pensé que los pecados que conocía antes, aunque eran crueles capataces, no eran ni la mitad de temibles que esos pecados de soldados, armados con lanzas y hachas, con carros de hierro, con espuelas laterales en sus ejes, apresurándose a asaltarme. Es cierto que no se acercaron tanto a mí como antes. Sin embargo, causaron más pavor que cuando era su esclavo. Puede ser, pobre hijo de Dios, que te asombre y te maravilles al descubrir que tus pecados son ahora más negros de lo que eran cuando estabas bajo convicción, que tienes menos esperanza de la que tenías incluso entonces, y que tu condición es posiblemente mucho peor que cuando la ley te golpeaba de pies a cabeza y te frotaba sal en las heridas de tu conciencia. Quizás estés diciendo, bueno, nunca pensé en esto. Si soy un hijo de Dios, si fui realmente perdonado y absuelto, ¿cómo es que me atormenta y me tortura tanto la conciencia de mi culpabilidad? Y si todas mis transgresiones han sido arrojadas a las profundidades del mar, ¿cómo es que oigo los ejércitos de mis pecados resonando con las pezuñas de sus caballos y las ruedas de sus carros detrás de mí? Te digo, amados, en el nombre del Señor, que eso es exactamente lo que deberías haber esperado. Las punzadas después de salir de Egipto son a veces incluso más dolorosas que las que sentimos en la casa de servidumbre. Y generalmente hay un periodo de prueba, un poco después del nuevo nacimiento, que es incluso más terrible y espantoso que la agonía anterior del alma, aunque no suele ser tan prolongado. Esta fue la segunda dificultad. Pero hubo una tercera dificultad, que quizás les causó más miseria que cualquiera de las otras dos. Estos pobres hijos de Israel tenían corazones tan débiles. Tan pronto como vieron a los egipcios, comenzaron a gritar. Y cuando contemplaron el mar rojo ante ellos, murmuraron contra su libertador. Un corazón débil es el peor enemigo que puede tener un cristiano. Mientras mantenga su fe firme, mientras el ancla esté profundamente fijada en la roca, nunca temerá la tormenta. Pero cuando la mano de la fe vacila o el ojo de la fe está nublado, nos irá mal. En cuanto al egipcio, puede lanzar su lanza. Mientras podamos atraparla en el escudo de la fe, no nos aterroriza el arma. Pero si perdemos nuestra fe, la lanza se convierte en un dardo mortal. Mientras tengamos fe, el mar rojo puede fluir ante nosotros tan profundo y oscuro como le plazca, porque como en Leviatán, confiamos en que podemos sorber el Jordán de un trago. Pero si no tenemos fe, entonces ante el arroyuelo más insignificante, que la fe podría tomar en sus manos en un solo momento y beber como los hombres de Gedeón, el pobre incrédulo se queda temblando y gritando, ¡ay, me ahogaré en las inundaciones, o seré asesinado por el enemigo! No hay esperanza para mí. Estoy desesperado. Habría sido mejor para mí haber muerto en Egipto que venir aquí a ser asesinado por mano del enemigo. El Hijo de Dios, cuando nace, tiene muy poca fe porque ha tenido muy poca experiencia. No ha probado la promesa y por lo tanto, no conoce su fidelidad. No ha usado el brazo de su fe y por lo tanto, los tendones de la misma no se han fortalecido. Déjale vivir un poco más y confirmarse en la fe, y no le importarán los mares rojos ni los egipcios. Pero justo entonces, su pequeño corazón late contra las paredes de su cuerpo, y lamenta, ¡ay de mí, hombre miserable que soy! ¿Cómo encontraré liberación?
Esta descripción de la geografía espiritual puede ser poco interesante para algunos porque es posible que no hayan viajado por esta parte del desierto, pero otros la verán con atención. ¿A quién le importaban los mapas de Crimea hasta que hubo guerra allí? Pero tan pronto como nuestros soldados estuvieron comprometidos en ese lugar particular, todos compraron un mapa de Crimea y estudiaron las fronteras de Rusia. Por lo tanto, si has estado en estas dificultades, te alegrarás de mi mapa esta mañana, para que puedas ver la forma en que Dios guía a su familia. Estos son los 3 peligros, una gran prueba, pecados que nos persiguen por detrás, y un corazón extremadamente débil. Lloré. Pero gracias a Dios, los hijos de Israel tuvieron 3 ayudas. Oh Hijo de Dios, ¿disciernes este misterio? Cada vez que enfrentes 3 pruebas, siempre tendrás 3 promesas. Y si tuvieras 40 aflicciones, tendrías 40 medidas de gracia. Sí. Y si tuvieras 1.000.000 de problemas, tendrías 1.000.000 de medidas de misericordia. Los israelitas tuvieron 3 dificultades, y tuvieron 3 ayudas. Y así como la dificultad fue colocada en el camino por la providencia, así también la providencia proporcionó un alivio. La primera ayuda que tuvieron fue la providencia. La providencia puso el mar Rojo allí y apiló las rocas a ambos lados, mientras que la providencia, representada por la columna de fuego y nube, los había conducido hasta su orilla y los había conducido al desfiladero. Y ahora la misma columna de providencia vino en su ayuda. No habían llegado allí sin dirección, y por lo tanto, no debían quedarse desprotegidos. Porque la misma columna de nube que los condujo hasta allí vino detrás de ellos para protegerlos. Ánimo entonces, heredero de la gracia. ¿Cuál es tu prueba? ¿La providencia la ha traído sobre ti? Si es así, la sabiduría infalible te librará de ella. ¿Qué es lo que te atormenta ahora? Tan cierto como que estás vivo, Dios lo eliminará. ¿Crees que la columna de nube de Dios te conduciría alguna vez a un lugar donde el brazo derecho de Dios te fallaría? ¿Te imaginas que alguna vez te guiaría a un desfiladero tal que no pudiera sacarte de él de nuevo? La providencia que aparentemente extravía, en verdad te beneficiará. Aquello que te conduce a dificultades te protege de tus enemigos. Echa oscuridad sobre tus pecados mientras te da luz. Cuán dulce es la providencia para un hijo de Dios cuando puede reflexionar sobre ella. Puede mirar a este mundo y decir, por grandes que sean mis problemas, no son mayores que el poder de mi Padre. Por difíciles que sean mis circunstancias, sin embargo, todo lo que me rodea obra para bien. El que sostiene el arco no sustentado de los cielos estrellados también puede sostener mi alma sin un solo apoyo aparente. El que guía las estrellas en sus cursos bien ordenados, incluso cuando parecen moverse en danzas brumosas, ciertamente puede anular mis pruebas de tal manera que de la confusión él traerá orden y del mal aparente producirá un bien duradero. El que frena la tormenta y pone el freno en la boca del torbellino, ciertamente puede refrenar mi prueba y mantener mis dolores bajo sujeción. No necesito temer mientras los relámpagos estén en sus manos y los truenos duerman en sus labios, mientras los ríos sean desviados por su pie y mientras él excave los canales del mar. Ciertamente, aquel cuyo poder alza a un ángel puede dar fuerza a un gusano. El que guía a un querubín no será vencido por las pruebas de un amite como yo. El que hace rodar el orbe más pesado con dignidad y mantiene su órbita predestinada puede hacer que un pequeño átomo como yo se mueva en mi curso apropiado y me conduzca como a él le plazca. Cristiano, no hay almohada más dulce que la providencia. Y cuando la providencia parece adversa, créela aún, ponla bajo tu cabeza, porque ten la seguridad de que hay consuelo en su seno. Hay esperanza para ti, oh Hijo de Dios. El gran problema que se presentará en tu camino al principio de tu peregrinación está planeado por amor, el mismo amor que se interpondrá como tu protector. Nuevamente, los hijos de Israel tuvieron otro refugio en el hecho de que sabían que eran el pueblo del pacto de Dios, y que aunque estuvieran en dificultades, Dios los había llevado allí. Y por lo tanto, Dios, con reverencia, permítanme decirlo, estaba obligado por honor a sacarlos de esa dificultad en la que los había metido. Bueno, dice el Hijo de Dios, sé que estoy en un apuro, pero esto sí lo sé también, no salí de Egipto por mí mismo. Sé que Él me sacó. Sé que no escapé por mi propia fuerza ni maté a mis primogénitos pecadores yo mismo. Sé que Él lo hizo. Y aunque huí del tirano, sé que Él hizo mis pies fuertes para el viaje, porque no hubo uno débil en todas nuestras tribus. Sé que aunque estoy en el mar Rojo, no corrí allí sin ser llamado, sino que Él me ordenó ir allí,
y por lo tanto, echo mis miedos al viento, porque si Él me ha traído aquí a esta dificultad, Él me sacará y me conducirá a través de ella. Pero el punto al que quiero dirigir su atención más que a nada es este: el tercer refugio que tuvieron los hijos de Israel fue en un hombre, y ninguno de los otros dos, sin ese, habría sido de provecho. Fue el hombre Moisés. Él hizo todo por ellos. Su mayor refugio, oh Hijo de Dios, en todas sus pruebas es en un hombre, no en Moisés, sino en Jesús, no en el siervo, sino en el Maestro. Él intercede por ti, invisible e inaudible para ti, como Moisés lo hizo por los hijos de Israel. Si pudieras, solo en la lejana distancia, captar las dulces sílabas de su voz mientras destilan de sus labios y ver su corazón mientras habla por ti, te consolarías, porque Dios oye a ese hombre cuando él suplica. Él puede superar cada dificultad. Él no tiene una vara sino una cruz, que puede dividir el mar rojo. Él no solo tiene una columna de nube de gracia perdonadora que puede nublar los ojos de tus enemigos y mantenerlos a distancia, sino que tiene una cruz que puede abrir el mar rojo y ahogar tus pecados en el mismo medio. Él no te dejará. Mira la roca del cielo, Él está allí con la cruz en la mano. Así como Moisés con su vara, clama a Él, porque con esa cruz levantada Él te abrirá un camino y te guiará a través del mar. Él hará que esas inundaciones que habían sido amigas para siempre y que se alzaban como enemigas lo llamen, y Él te abrirá un camino en medio del océano y un sendero a través del mar sin senderos. Clama a Él, y no quedará ningún pecado tuyo vivo. Él los barrerá a todos. Y el rey del pecado, el diablo, también será ahogado bajo la sangre del Salvador. Mientras cantarás, el infierno y mis pecados obstruyen mi camino, pero el infierno y el pecado son enemigos conquistados. Mi Jesús los clavó en su cruz y cantó el triunfo al resucitar. Todavía mira a ese hombre que una vez murió en el Calvario. Número 3. Dios tenía un designio en ello. Y aquí también deseamos que consideren con atención cuál es el designio de Dios al conducir al cristiano a pruebas sumamente grandes al principio de su vida. Esto nos lo explica el apóstol Pablo. Una Biblia de referencia es el mejor comentarista del mundo, y la exposición más celestial es la búsqueda de textos afines y la comparación de sus significados. Todos fueron bautizados, dice el apóstol, en Moisés en la nube y en el mar. El designio de Dios al llevar a su pueblo a la tribulación y levantar todos sus pecados a sus talones es darles un bautismo completo en su servicio, consagrarlos para siempre a sí mismo. Me refiero con bautismo esta mañana, no al rito, sino a lo que el bautismo representa. El bautismo significa dedicación a Dios, iniciación en el servicio de Dios. No es cuando somos convertidos por primera vez que nos dedicamos tan plenamente a Dios como después, cuando un gran mar rojo se cierne ante nosotros. Me encantaría ver a algunos de ustedes meterse en problemas. ¿Soy cruel al pronunciar tal deseo? Bueno, lo repito. Lo haría, porque nunca los llevaré a la iglesia a menos que lo hagan. Nunca se presentarán y harán una dedicación completa de ustedes mismos a Dios hasta que hayan tenido una prueba severa. Tengan la seguridad de esto, que las pruebas agudas no fueron una causa menor de la devoción heroica de los mártires, confesores y misioneros que se consagraron tan plenamente al servicio de su Maestro. El gran propósito de toda nuestra aflicción es la promoción de una dedicación completa a Cristo en todos nuestros corazones. Solo en la fuente del dolor somos bautizados con el bautismo de Cristo. Ningún crisma santo tiene eficacia para bautizar. Es el Espíritu quien solo puede dedicarnos en las aguas del mar de la tribulación. Ustedes son llevados a estos apuros, joven creyente, para que en tal momento reciban el bautismo para Dios. No, les ruego, dejen que el tiempo pase, porque hay algunos que lo descuidan, que después nunca conocen perfectamente lo que es ser bautizados en Jesús en la nube y en el mar. Dicen que esperarán un poco más, pero la consecuencia es que esperan mucho más. Dicen que harán mañana lo que deben hacer hoy. Tengan cuidado de no dejar pasar la oportunidad que Dios les presenta para dedicarse públicamente a Él. La primera vez después de la conversión en que caemos en apuros y dificultades está destinada a que nos dediquemos a Jesús y salgamos abiertamente como hijos del Dios viviente. Ahora, amados, dejen que estos pensamientos reposen con ustedes. Pueden pensar que son insignificantes, pero estoy seguro de que no lo son. Créanme, ciertamente deben reconocerse del lado del Señor. Si Dios es Dios, sírvanle. Si Baal es Dios, sírvanle.
No hay nada que quisiera presionarles con más fervor y ardor que el gran deber de la decisión por Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes tienen una esperanza débil e indistinta de que cuando mueran, serán pueblo de Cristo? Y sin embargo, deben confesar que no están decididos por Cristo. Piensan que son suyos, pero a menudo descuidan el deber y frecuentemente permiten que lo que consideran un pequeño pecado manche su conciencia. No son piadosos en los asuntos mundanos. Pero les suplico, pongan la verdad y la justicia en una balanza y pongan su propia ganancia mundana en la otra, y vean cuál es la más importante. Y si piensan que la prudencia dicta atención a este mundo en lugar de a Dios, entonces recuerden que esa es una prudencia infernal y proviene del diablo, y por lo tanto, rechácenla. Si fueran egipcios, podría decirles que sirvan a otro amo. Pero como son pueblo de Dios o profesan serlo, les cargo firmemente. Y les ruego, si hacen una profesión, que sean completamente sinceros al respecto. Cuánto aborrecemos a esas personas calientes y frías que no son ni una cosa ni la otra. Ustedes que quieren tenerlo todo, que corren con la liebre y persiguen a los perros. Ustedes que son primero una cosa y luego otra. Ustedes que son mitad caballo, mitad caimán, y ni uno ni el otro. Ustedes que son algo intermedio, que no son ni cristianos ni mundanos en su propia opinión. A menudo he pensado que religión coherente sería la de un católico romano para algunas de ustedes personas intermedia. No son exactamente hijos de Dios, pero no les gustaría que los llamaran hijos del diablo. ¿Dónde los pondríamos al final? Sería muy conveniente tener un purgatorio para ustedes, para colocarlos en algún lugar intermedio. Pero como no tenemos tal lugar, no deseamos tener tales personajes. Y creemos que no los hay. Son o siervos de Dios o siervos del diablo. No se queden vacilando entre dos opiniones, sino digan de una vez por todas a quién servirán. Si eligen al diablo, elíjanlo. Ámenlo, sírvanle y regocíjense en su elección. Si eligen el infierno, vayan allí. Corran locamente allí. Es un lugar terrible para vivir por la eternidad, un hogar espantoso para siempre. Pero si eligen a Dios, les ruego, sean francamente serios al respecto. La religión de los tiempos actuales, que burla llamar la religión. Protesto. Creo que la religión común de esta era no llevará a la mitad de los que la profesan al cielo. Es una religión que podrían llevar fácilmente al cielo, porque es demasiado ligera para cargarlos, pero es demasiado frágil para llevarlos allí. Tienen una piedad que no ha consumido su alma. Escuché a un ministro decir una vez a su pueblo que pasaría mucho tiempo antes de que el celo de la casa de Dios los consumiera. Tomemos las iglesias en general. ¿Qué hermandad dormida son? Casi podría haber una controversia entre el príncipe de este mundo y el príncipe del cielo a quien pertenecen. Pero les suplico, que haya una marcada y decidida diferencia entre ustedes y el mundo. Que su corazón esté empapado en piedad. Que su vida esté saturada de religión. Tengan cuidado de que si comen o beben, o lo que sea que hagan, lo hagan todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al Padre por él. Así verá Dios que su gran designio se cumple al hacerlos ser bautizados en Jesús en la nube y en el mar. Para concluir, hay un aspecto triste de esta imagen que deseo que consideren. Es este: algunos de ustedes están viajando en un estado no convertido hacia ese puerto de donde no hay retorno. Al morir, encontrarán un mar rojo en su camino. El mar de la muerte mirándolos fijamente. Cuando lleguen ante él, no encontrarán puente, ni barcos, sino que deberán vadear ese mar solos. Y fíjense bien, si viven ahora en condición impía y lo hacen al morir, tan ciertamente como están aquí, justo cuando ese gran mar de la muerte se cierne ante ustedes, todas las huestes egipcias de sus pecados los acosarán por detrás. Todos sus pecados vendrán retumbando detrás de ustedes. Tendrán sus iniquidades como lobos invernales salvajes persiguiéndolos, ansiosos por sangre y rápidos para matar. Oirán demonios aullando en sus oídos. Y cuando las aguas furiosas del Jordán ya hayan hecho temblar sus huesos y su médula, justo entonces verán los ojos rojos de sus pecados asomando a través de la oscuridad de su desesperación y oirán los aullidos de sus antiguas transgresiones mientras los acosan al abismo. Ah, entonces, mi oyente, no tendrás una columna de nube que te dé luz. No tendrás un pilar de oscuridad para confundir a tus enemigos, sino que tendrás detrás de ti todos tus pecados y ante ti ese mar negro de muerte.
Pero fíjense bien, esos pecados nadarán ese mar con ustedes. No serán como los egipcios, que se ahogaron. Pero mientras vadean el mar, encontrarán sus pecados como sabuesos que se fijan en un ciervo, bebiendo la sangre de su corazón. Y cuando hayas desembarcado en la eternidad, encontrarás que no se ahogó uno solo en el mar, sino que todos están vivos. Cada pecado se ha convertido en un gigante, cada lujuria blandiendo 1000 brazos, cada brazo portando 1000 dedos horribles de llama, y cada dedo una garra de hierro que desgarrará tu alma. Oh, les advierto contra estos egipcios de sus pecados. Porque a menos que la sangre sea rociada en vuestros postes y en vuestro dintel, y a menos que el ángel destructor mate esos pecados por ustedes, ciertamente los seguirán a través del mar. Me parece verlos allí. Están justo en medio del Jordán, pobre alma. El río mismo es suficiente trabajo para un hombre vadearlo, porque morir no es una tarea fácil. Las aguas entran en sus labios y gorgotean en su garganta como un remolino. Miren cómo tiembla, blanco como las aguas que lo rodean, tiembla como las mismas olas. Justo cuando, en su desesperación salvaje, grita. Vean las arpías alimentándolo con frutos negros del infierno. Y cuando más tiembla, vean allí el azufre hirviente de Dios Todopoderoso lloviendo sobre su cuerpo, justo cuando grita en los tormentos de la muerte.